Hola, queremos agradecerles profundamente ser los primeros en formar parte de esta comunidad. Nos llena de emoción el que confíen en nosotros para darle voz a sus experiencias. En esta ocasión, compartimos historias muy interesantes directamente de nuestra comunidad. Experiencia de Marco Roldán. Yo era dueño de un bar. Abría todos los días, ya que tenía buena aceptación por los clientes. Se llamaba El Tenampa y estaba situado en Tlahuapan, Puebla. Siempre estaba lleno de gente que iba a tomar cerveza o un pulque, pero el sábado era el día más concurrido. Un sábado en particular, no hubo nada de gente, pues en el pueblo vecino había feria y todos se habían ido a divertir allá. Era casi medianoche cuando decidí cerrar mi negocio, pues no había entrado ni un solo cliente. Me dispuse a descansar, tomé mis cosas y me dirigí hacia la entrada para bajar la cortina del local. Justo cuando me acerqué a cerrar, venía entrando Carlos, un viejo amigo a quien no veía desde hace ya unos años, acompañado de otro muchacho a quien no conocía, y él nunca me presentó. Solo lo saludé a él, nos dimos un abrazo, pues nos dio mucho gusto habernos encontrado después de tanto tiempo. Lo invité a pasar y cerré el bar. Nos sentamos en una mesa y fui por una botella de tequila para celebrar nuestro reencuentro. La luz era tenue y pusimos música. No parábamos de hablar, recordando cosas del pasado, mientras que su amigo permanecía callado, sentado a su lado. Él no hablaba, solo observaba sosteniendo su vaso en la mano. Esto a mí no me importaba, pues yo estaba muy emocionado platicando con mi amigo. Así transcurrió el tiempo. Llevábamos casi media botella cuando me disculpé para levantarme e ir al baño. Cuando salí, en la puerta del baño estaba el amigo de Carlos, esperando a que yo saliera para poder pasar. Me dirigí a la mesa y reanudé la conversación con mi amigo. Pasaron cerca de 15 minutos y el amigo de Carlos no regresaba. Con tono de broma, le dije a Carlos: «Oye, creo que tu amigo ya se fue por el drenaje». Él se me quedó viendo perplejo y muy desconcertado. Entonces me respondió: «¿De qué me hablas? ¿Cuál amigo?». Su respuesta me sorprendió. Me levanté de la mesa y corrí hacia el baño. Al abrir la puerta, me di cuenta de que no había nadie. Regresé y le dije a mi amigo: «Oye, Carlos, no manches, ¿qué está pasando? ¿A quién trajiste?». Él pensó que yo estaba enloqueciendo y me dijo: «¿De qué me hablas? ¿Estás bien?». En ese momento le señalé el vaso de tequila que estaba al lado suyo, con los nuestros. Eran 3 en total. Le dije que llegó con alguien, que todo el tiempo permaneció sentado a su lado, que éramos 3 y que ahora su acompañante había desaparecido. Carlos se levantó inmediatamente y salió corriendo hacia la puerta del local. Yo hice lo mismo. Salimos de ahí llenos de terror. Él no se percató en ningún momento de su presencia, pero yo todo el tiempo pude ver a un muchacho al lado suyo. Llegó con él. Estuvo ahí todo el tiempo, pero se mantuvo en silencio, solo observando, hasta que entró al baño para ya no salir. Mi amigo se fue nervioso, temblando, lleno de espanto, y yo estaba igual mientras regresaba a casa. Días después, Carlos me llamó por teléfono para confesarme que su madre es bruja chamana y que, tal vez, uno de los espíritus con los que ella a veces trabaja lo acompaña para cuidarlo. Experiencia compartida por Adrián. Esto que les voy a contar nos sucedió a mis hermanos, mi papá y a mí. Teníamos poco tiempo de habernos ido a vivir a Tlalpan por el año 1980. Yo tenía 12 años y en ese tiempo, en el pueblo donde ahora vivo, casi no había luz en las calles, que más bien eran caminos. Mi hermana salía de la escuela de noche y mi madre nos pedía ir por ella. Llegamos a la parada del camión y esperamos como 15 minutos para que llegara el de mi hermana. Los camiones recorrían la ruta de Ajusco a La Merced y el que esperábamos era el último. Bajó mi hermana del autobús, también mi padre. No sabíamos que vendría, pero al verlo nos dio gusto, pues ya no regresaríamos solos. Saludamos a ambos y empezamos nuestro camino, que era largo.
Para llegar a casa, debíamos caminar un buen tramo sobre la carretera y pasar por un lado del panteón del pueblo. Asimismo, teníamos que atravesar unos lotes baldíos. Todo esto casi a oscuras. Todo iba bien. En ese tiempo casi no pasaban autos y había poca iluminación de postes. Caminamos prácticamente solos, pues no se veía persona alguna en el camino. De pronto, mi hermana dijo: «Oigan, vean atrás». Volteamos y vimos a una mujer que venía detrás de nosotros. Nos pareció extraño, pues eran casi las 11 de la noche. Mi papá no prestó mucha atención y seguimos caminando. En un momento, pasó un auto y volteamos para ver quién era esa mujer. Fue cuando notamos algo raro. Ella traía puesto un vestido blanco, casi transparente, pues se veía muy delgado. Pero lo que más nos dio curiosidad fue que no se le veía la cara. La parte de su rostro estaba completamente oscura. Su cabello parecía ser rubio, o quizás se veía así por la luz del único auto que pasó. Era corto, le llegaba apenas debajo de los hombros. Mi hermana tomó del brazo a mi padre y todos corrimos. Avanzamos como 10 metros. Cuando volteamos nuevamente, ella seguía atrás de nosotros. Yo sentí miedo y noté que ellos también, al darse cuenta de que no habíamos conseguido dejarla atrás, pues la mujer seguía a la misma distancia de nosotros. Mi padre trataba de bromear para que nosotros no nos espantáramos y tampoco estuviéramos volteando constantemente. Para entonces, ya teníamos que pasar por el tramo del panteón que, por cierto, no tenía barda, lo que aumentó nuestro miedo. Íbamos caminando, en silencio, volteando ocasionalmente para ver qué tan cerca venía esa mujer. Por fin dimos vuelta a la derecha, siguiendo nuestro camino. Volteamos para ver si ella también, pero no, la vimos seguir en línea recta. Fue entonces cuando la pudimos ver mejor. Nos quedamos con la boca abierta al observar que no tenía pies, iba flotando. Volteó hacia nosotros, nos miró y siguió su camino. Tampoco tenía ojos. Los 4 atravesamos los baldíos corriendo. Inesperadamente, escuchamos un grito muy fuerte. Llegamos muy espantados a la casa. Incluso percibí que mi padre también lo estaba. Mis hermanos y yo todavía lo platicamos y no podemos evitar sentir miedo. Saludos. El siguiente relato es de Francisco Carlos. Recuerdo muy bien que era sábado de gloria. Yo me encontraba en una alejada colonia llamada Arcos del Sol, a las faldas de un cerro a las orillas de San Juan del Río, en Querétaro. Estaba platicando con mi mamá, mi tía y mi novia, quien ahora es mi esposa, recargados en una barda. Eran como las 9 o 10 de la noche, cuando a lo lejos comenzaron a vislumbrarse unas luces. No podíamos distinguir qué eran. Estaban en los cerros de alrededor. De pronto, alcanzamos a ver varias más, bajo la estructura de una torre de cables de alta tensión, sobre el monte. De estas últimas, se veía claramente cómo se movían de un lado a otro, y cuando se juntaban, se iluminaba por completo la base de la torre. En cierto momento, llegó un vecino de nombre Gerardo y nos preguntó: ¿qué hacen? ¿También están viendo a las brujas? A lo que respondimos: ¿cuáles brujas? Pues las que están arriba del cerro, atrás de ustedes, replicó. Al voltear a ver, nos sorprendió que atrás de nosotros había más luces. Le comenté que estábamos viendo las de la torre cuando me dijo: vamos a verlas, tengo una escopeta y un revólver, les metemos unos plomazos. No les vas a hacer nada, les contesté, pues mi abuelo nos platicaba mucho de ellas. Él logró agarrarlas y decía que, si hablabas de ellas, incluso a lo lejos, te escuchaban. Era tanta su insistencia que le comenté: si quieres vamos rápido, pero en tu coche, hacia la torre, a ver qué vemos. Él tenía un carro estilo Jeep, de los primeros modelos, con toldo de lámina. Vamos pues, dijo emocionado. Le dije a mi familia que iría y que no tardaba, aunque ellos no querían que fuera. Fui con Gerardo en su auto. Llevábamos solo los cuartos prendidos.
Salimos de la colonia, nos dirigimos hacia la torre, pero ya no se veía nada. Le dije, párate aquí, a ver qué vemos. Nos bajamos del vehículo y nos sentamos en el toldo, esperando ver algo o a alguien. Había un silencio muy profundo. Oye, no se ve nada, dijo Gerardo. Tranquilo, hay que esperar, le contesté. El viento que soplaba era raro, pues parecía que venía en secciones. De repente, a lo lejos, empezaron a aullar los perros, varios a la vez. ¿Oíste a los perros? Sí, pero tú tranquilo, le repuse. Ambos seguíamos sentados, sin movernos, cuando escuché que algo caminaba alrededor de nosotros, pero yo no lograba ver nada. Estaba completamente oscuro y no llevábamos ni una lámpara. Seguía escuchando cada paso. Parecía que caminaban poco a poco dándole la vuelta al auto. Oye, Francisco, dirás que estoy loco, pero oigo pasos. Tranquilo, amigo, yo también los escucho. Todo se volvió a quedar en silencio. El viento volvió a soplar y comenzó a mover los arbustos. Se calmó poco a poco. De repente, como si alguien me hablara, volteé hacia atrás y entre el pasto vi a una silueta negra, como si fuera una sombra, acercándose lentamente a nosotros. Esperé un poco, observándola, pero cuando la vi de cerca, le dije a Gerardo, mira, amigo, ¿no que no se aparecía? Le señalé hacia donde se encontraba la sombra y volteamos a verla. Mi amigo se puso muy nervioso. Inmediatamente comenzó a rezar. Cálmate, aguanta, le dije. Aquella sombra fue tomando forma al irse acercando cada vez más. Tenía forma de un animal. Caminaba sigilosamente, como lo hacen los gatos cuando quieren cazar una presa. Su cabeza era como la de un perro de la raza Rottweiler, pero con las orejas chiquitas. Sus piernas y brazos parecían las de una persona. Observamos a esa cosa llegar hasta el auto de mi amigo. Nosotros seguíamos en el toldo y esa cosa, o lo que fuera, se sentó en la parte trasera del coche y repentinamente emitió un grito muy fuerte. Mi amigo y yo nos volteamos a ver. Estábamos atónitos, llenos de miedo. Volteamos la mirada y ese animal, bestia o lo que fuera, ya no estaba ahí. Ahora estaba delante de nosotros. Se movió muy rápido y sin hacer ruido. No me explico cómo lo hizo. Nos seguía viendo, movía la cabeza, daba un paso y hacía lo mismo, invitándonos con señas a que lo siguiéramos, pero no lo hicimos. Luego desapareció. Amigo, queríamos ver algo. Pues ya lo vimos, comenté. Gerardo estaba tan asustado que se encontraba en estado de shock. No podía pronunciar palabra alguna, ni moverse. Tuve que bajarlo del toldo y subirlo al auto. Me tocó manejar de regreso a la colonia. Cuando llegamos, vimos que esas extrañas luces volvieron a aparecer. Aún me pregunto, ¿qué fue eso que vimos esa noche? Espero les resulte interesante este relato verídico. Saludos. Experiencia de Eliud Trejo Valderrama. Hola, buenas tardes. Esto sucedió en el año de 1989, cuando tenía 7 años. Soy hijo único. Mi padre nos abandonó a mi madre y a mí. Ella me sacó adelante, como pudo. Mi mamá siempre quiso poner un negocio y un día, platicando con una de sus amigas, lo logró. ¿Y si ponemos un restaurante? Yo pongo el dinero y tú lo trabajas. Nos vamos por mitad, ¿te parece? Le propuso la amiga de mi madre. Ella aceptó y juntas abrieron el negocio. Honestamente les iba muy bien. Tenían muchas ventas ya que el local estaba en una buena ubicación. Pasaba mucha gente. Transcurrieron algunos meses y noté que mi mamá estaba preocupada, incluso parecía distante. Uno de los días en que me llevó a la escuela, le dije, «Ma, siento que estás muy cansada. Trabajas mucho en el restaurante. Deberías descansar. Contrata a alguien para que te ayude y puedas descansar unos días». Ella solo me dijo que estaba bien.
pero días después le escuché hablando con mi maestra de clase. Habían hecho buena amistad. Mi madre le dijo que no estaba tranquila porque veía a un señor de camisa a cuadros, con sombrero, sentado en una mesa del rincón de su local. No le podía ver la cara. También le dijo que una muchacha que ayudaba a lavar platos escuchaba que le hablaban y que a veces sentía que le tocaban el hombro. Mi maestra le recomendó ir con un curandero y platicarle sobre todo lo que le ocurría. Mi mamá escuchó su consejo. Fuimos con el señor que le mencionó y lo primero que el curandero le dijo fue que ahí había algo muy fuerte y tenía que ir al local para tratar de hacerle una limpia. Así fue. Días después el señor llegó al restaurante, por la noche. Ahí se encontraba mi madre y la maestra. A mí me dejaron afuera pues yo era un niño. El curandero dijo que el señor que veía a mi mamá fue dueño del local y no quería que el lugar progresara. También comentó que había un trabajo de brujería muy fuerte ahí y nadie iba a poder desterrarlo. Después de su visita, el curandero les dejó claro que no seguiría haciendo las limpias al local. Solo le dijo a mi madre que, al siguiente día, por la mañana, antes de abrir el restaurante, hiciera una pequeña cruz de alcohol en el centro del negocio y le prendiera un cerillo. Cuando amaneció, nos dispusimos a hacerlo mi mamá, la maestra y yo. Al llegar, cerramos las cortinas de metal, pero no completamente, y movimos las mesas a un lado. Nunca olvidaré lo que pasó. Cuando mi mamá echó el alcohol en forma de cruz al piso, se prendió fuego, pero no formaba una cruz, sino un círculo, y enseguida las cortinas de metal empezaron a sonar muy fuerte, como si varias personas les estuvieran pegando. Esto duró aproximadamente 20 segundos. Al mismo tiempo, los ventiladores del techo empezaron a funcionar. De repente, mi señora madre entró en shock. Tuvimos que tallarle la nuca y darle a oler alcohol hasta que regresó en sí. Cuando se incorporó, le preguntamos qué le había ocurrido y nos dijo que sintió que la habían cargado y no pudo gritar. Fue una experiencia horrible. A raíz de eso, decidió cerrar para siempre el negocio. Lo traspasó una señora que puso una pollería. Después de un tiempo, dicha señora se encontró con mi mamá cuando íbamos a la escuela, ya que para llegar teníamos que pasar frente al local, y le dijo: «Oiga señora, ¿por qué cerró su negocio?». Mi madre, para no alarmarla, le contestó que fue porque las ventas habían caído, a lo que la señora le contestó: «Pues es que la verdad, yo no sé si a usted le pasaría algo aquí antes, pero yo veo a un señor con una camisa de cuadros en una de las mesas y la caja registradora se prende sola, al igual que los ventiladores. Tengo entendido que antes fue una peluquería, después vulcanizadora, luego estuvo su restaurante y ahora mi pollería. Parece que los negocios no pegan». Mi madre solo le sonrió indulgentemente, pero no quiso agregar más. Gracias por escuchar mi historia. Historia compartida por Roberto Moreno. Buenas tardes. El pasado 7 de junio falleció mi padre, quien siempre fue para mí un ejemplo de constancia, dedicación y honestidad. Él se desempeñó toda su vida como albañil, labor durante la cual vivió algunas experiencias paranormales. Hoy me atrevo a compartirles una de sus historias. Sucedió en la década de los 90. Yo aún no nacía, y mis dos hermanas tenían 5 y 3 años. Mi papá consiguió un trabajo con un señor que quería construir una casa en un terreno de su propiedad, ubicado en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. El día que fueron a ver el terreno, para hacer el presupuesto y ponerse de acuerdo en el proyecto, mi papá se percató de dos cosas que le causaron curiosidad, aunque no les dio mucha importancia. La primera de ellas fue que todos los vecinos de alrededor tenían ventanas y balcones con vista hacia el terreno del señor, y cuando llegaron al terreno, inmediatamente se asomaron. A mi padre no le parecía correcto, pensó que era muy inusual ya que invadían la privacidad. La segunda fue que el señor tenía cubierto el material de construcción con una lona que abarcaba todo el terreno. Ese día que fue a verlo, mi padre se acompañó de mis dos hermanas. El señor, al ver que tenía 2 hijas, se emocionó
y le pidió a su hijo, quien lo acompañaba, llevarlas a la tienda y comprarles todo lo que ellas quisieran mientras él y mi papá hacían el presupuesto y platicaban. Llegaron a un acuerdo y el día que mi papá empezó a trabajar en el terreno, el señor le invitó un trago. Durante la plática, el señor, que ya estaba medio borracho, le contó una historia muy impactante sobre ese terreno. Perteneció a su abuela, quien era una señora que trabajaba, por lo que tenía el cuidado de sus 2 hijas a una empleada doméstica. Un día, la señora salió temprano del trabajo y al llegar a casa sorprendió a la empleada en medio de un ritual. Quería sacrificar a los niños que cuidaba, pero afortunadamente llegó a tiempo. Enseguida, la amenazó con entregarle a la policía si no le decía lo que estaba pasando o por qué lo hacía, y fue entonces que ella le contó una historia. Le dijo que hace muchos años, por ese camino, pasaban las carretas del Banco de México, en las cuales transportaban toneles de plata y por ello había muchos asaltos. Uno de los ladrones más peligrosos de la época venía siguiendo el camino que transitaban estas carretas, hacia la ciudad. Este ladrón y 2 ayudantes iban tras una carreta que transportaba 7 toneles llenos de monedas de plata. Los ladrones lograron interceptar la carreta, mataron a los conductores y robaron todo el valioso metal. Entonces el jefe de los ladrones les pidió que le ayudaran a enterrar el botín en un terreno, en ese entonces baldío, para ocultarlo bien, pero en cuanto terminaron, los mató, para ser el único con el conocimiento del lugar donde lo enterraron y quedarse con todo. Pero no tardó en pagar este hecho, pues quedó mal herido en el enfrentamiento con los 2 ladrones y murió en el lugar. Posteriormente, se comentaba que el fantasma del ladrón se aparecía en el terreno buscando quien le ayudara a encontrar la paz eterna. A cambio ofrecía la ubicación de los 7 toneles de plata, pero lo que pedía para poder descansar era el alma de 2 niños y una misa en Roma. Esta fue la justificación que dio la empleada doméstica. Quería sacrificar a los niños para quedarse con el botín del ladrón de la historia. La señora, al saber esto, se llevó a sus hijos y dejó abandonado el terreno. Permaneció así hasta que pasó a ser propiedad del patrón de mi papá, quien fue el siguiente en intentar quedarse con el dinero. Los vecinos conocían esta leyenda y por eso permanecían pendientes de lo que sucediera, para que, cuando lograran obtener el dinero, apropiárselo. Cuando el patrón de mi padre conoció a mis hermanas, cobardemente pensó que podía entregarlas para quedarse con el dinero. Al escuchar todo esto, mi papá estaba atónito, pero no demostró ninguna emoción. Cuando terminaron de tomar, mi padre se marchó y nunca más volvió a ver a ese señor. Sin embargo, siempre se preguntó si habían logrado en algún momento sacar el dinero, pero no estaba dispuesto a pagar el precio por saberlo. Estaré encantado de compartir un par de historias más que nos contaba mi papá cuando éramos niños. Saludos. Historia de Magali Ríos. Les cuento que en la casa donde estoy viviendo con mi esposo y mis 2 hijos, nos pasó algo que hasta ahorita no he podido entender. Vivimos en una privada, hasta el fondo. Un día, a las 7 de la mañana, mis hijos se preparaban para ir a la escuela. Era una mañana fría, pues había llovido toda la noche y seguía lloviznando. Ya estábamos afuera de la casa, cuando de pronto vimos a través del cancel un remolino como de 2 metros de hojas secas que, a la vez, parecían mariposas. Estaba como a 40 metros de nosotros. Uno de mis hijos dijo: «Mira, mamá, ¿qué es eso?». Mientras me hacía esa pregunta, abrí el candado de la cadena del portón, pero de inmediato se hizo hacia atrás porque el remolino cayó y las hojas desaparecieron. En ese momento, el portón se abrió tan fuerte que mi esposo, mis hijos y yo quedamos impactados. Había un charco muy grande en la entrada, y aquí viene lo peor. Alguien caminó por el charco y pasó junto a la camioneta de mi esposo. Observábamos cómo se pintaban unos enormes pies descalzos que se dirigían hacia la entrada de la casa. Yo estaba horrorizada, lloraba y le preguntaba a mi esposo por qué entró eso a la casa. Mis hijos debían irse a la escuela
y mi esposo tenía una cita urgente. Le pedí que no me dejara sola, que por favor me diera tiempo de cambiarme rápido para irme con él, pero me respondió que no podía llegar tarde y no tuve más remedio que aceptar que se fueran. Yo no encontraba valor para entrar a la casa, pero tuve que hacerlo. Al pasar la puerta, grité muy nerviosa: «Por favor, dime quién eres y por qué entraste a mi casa. Por favor, no me hagas daño. Yo no te he hecho nada, no sé quién eres». Lloré todo el día, tenía un miedo terrible. Desde ese incidente, me siento observada. Escucho golpes, mucho ruido. Se oyen pasos y se ven sombras a cualquier hora del día y de la noche. Yo me pongo a rezar mucho, pero estoy completamente sola. Ya casi cumplo 29 años. No tengo amigas, nadie me visita. Mi esposo trabaja todo el día. Mis hijos se van a la escuela la mayor parte del tiempo y yo no salgo de la casa. Me siento atrapada ya que, aunque mi esposo y mis hijos también han visto y escuchado lo mismo que yo, no quieren hacer nada ni pedir ayuda. Alegan que hay mucha gente charlatana. Ya vino un sacerdote a bendecir la casa. Me han sucedido cosas perturbadoras que de milagro no me han vuelto loca. Hasta pronto, y gracias por leer mi historia. Quiero decirle a Magali que no está sola, así como pedirles a ustedes que le brinden un comentario positivo. Además, Magali, si te ayuda a contarnos todo lo que te ocurre, escríbenos un correo o a nuestro Facebook y seguiremos compartiendo tus experiencias. Te enviamos un abrazo y buena vibra.